¿Has recibido la visita de algún amigo, algún familiar que te pareció corta? Que vino, visitó, pasó un poco de tiempo y ya se tenía que ir. Hoy vamos a ver una de las visitas más cortas de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 16, los versículos 1 al 4. Después que había alimentado a los 4.000 y luego cruzó el mar, fue a la región de Magdala, y nos dice Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Acá tenemos la visita más corta del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Llegó a un lugar, desembarcó con sus discípulos, fue confrontado por estos fariseos y saduceos, le demandaron una señal, él le contestó, luego se fue, los dejó, subiendo a la barca, se fue. Me gustaría ver este pasaje con 3 puntos principales. En primer lugar, en el versículo 1, vemos la gran conspiración. La gran conspiración. Varias cosas nos sorprenden de este versículo. En primer lugar, la presteza en que se acercaron. Dice, vinieron, esa es la primera palabra que aparece en nuestro texto. Vinieron los fariseos y los saduceos. Recién cuando Jesús desembarcó con sus discípulos en la región de Magdala, como nos dice en el versículo 39 del capítulo anterior, vinieron y se acercaron a Jesús estos fariseos y saduceos. No esperaron. Inmediatamente cuando Jesús y sus discípulos desembarcaron en esa región, ya estaban estos fariseos y saduceos. Ya estaba planificado toda esta confrontación y solo estaban esperando el momento de la llegada de Jesús. Pero también nos asombramos de la fusión de los que se acercaron. Nos dice que se acercaron o vinieron los fariseos y los saduceos. Dos grupos opuestos unen sus fuerzas en contra de Cristo. Los fariseos eran una secta religiosa separatista que buscaba justificarse guardando la ley de Moisés y también unas cuantas reglas humanas que formaban parte de la tradición de los ancianos. Eran los legalistas de la época. Los fariseos tomaban como autoridad todo el Antiguo Testamento y también se apoyaban en la tradición oral de los ancianos. Los saduceos, por otra parte, era un grupo muy diferente. Era una secta judía relacionada a los sacerdotes, que tomaba como autoridad solamente el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. No aceptaban el resto del Antiguo Testamento como autoridad y rechazaban completamente la tradición oral de los ancianos, aquella tradición que los fariseos aceptaban. Estos saduceos, negaban lo sobrenatural. No creían en los ángeles, en los espíritus, no creían en la resurrección. Podríamos decir que eran los liberales de aquel tiempo. Y estos legalistas y estos liberales se unen ahora, hacen una fusión en contra de Cristo. Estas sectas se oponían entre sí, pero combinaron fuerzas contra Jesucristo. Ni uno ni el otro creía en Jesucristo, y por eso estos dos grupos dramaticalmente opuestos podían llegar a unirse contra un enemigo en común. Cristo reprendió la vida cómoda y pecadora de los fariseos, y ellos sentían envidia viendo que las multitudes los habían dejado de seguir a ellos para seguir a Jesús. Ellos mostraron esta actitud de envidia cuando dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él.
Cristo también amenazaba indirectamente la vida cómoda y pecadora de los saduceos. Y ellos mostraron esta actitud cuando dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso lo podemos encontrar en Juan 11, 47 y 48. Así que los saduceos estaban mostrando temor de que si las personas seguían a Jesús como el Mesías, vendrían los romanos y destruirían el templo, destruirían la nación. Jesús acababa de resucitar a Lázaro cuando ellos dijeron esto. Para ese entonces, en privado, ellos reconocían que Jesús hacía señales, pero no querían aceptar perder su comodidad y sus costumbres. Hoy día también, bandos opuestos se unen para ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. Políticos de izquierda y derecha, religiones monoteístas y politeístas, ricos y pobres, se confabulan en contra de la palabra de Dios, no porque sea difícil de creerla, sino porque va en contra de su vida cómoda en el pecado. Se confabulan en contra de Jesucristo, no porque sea una mala persona, sino porque sus enseñanzas, o sea, las enseñanzas de Cristo, más profundas, amenazan la tranquilidad del hombre que trata de calmar su conciencia con religión, con obras, moralidad, vicios o entretenimiento. Dios ya nos había avisado esto a través de David, cuando en el Salmo 2 dijo: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, reyes de la tierra, reyes opuestos, reyes de naciones soberanas y opuestas entre sí, personas de filosofía, de religión, de economía, se van a confabular en contra del Mesías. Pero también nos asombramos aquí del propósito de acercarse. Estos dos grupos opuestos entre sí inmediatamente se unen para un plan, y esto es para tentarle, dice el texto, versículo 1. Vinieron para tentarle, y eso es para seducirle, para escrutar de él. Esto describe la manera en que se acercaron. No vinieron a Jesús para aprender de él, tampoco vinieron para apreciar sus milagros, sino para atraparlo en sus respuestas o reacciones. Esta no iba a ser la última vez que lo hacían. A medida que la oposición al ministerio de Jesús iba escalando, estos encuentros tramposos se hacían más frecuentes. Cuando llegó la última semana, o la semana que llamamos la Semana de la Pasión o la Semana Santa, entre la entrada triunfal y la crucifixión de Cristo, estos enfrentamientos se hicieron diarios. Así que estas personas ya tenían en mente cómo atrapar a Cristo pidiendo que muestre alguna señal del cielo. Nos asombramos también por el plan al acercarse. Dice que le pidieron que le mostrase señal del cielo. Esa frase le pidieron significa interrogar o demandar. Es un verbo que se concentra la acción sobre algún objeto. Ellos vinieron a Jesús demandando o pidiendo. Es más, Marcos utiliza una palabra que significa investigar conjuntamente o discutir. Y ellos estaban demandando una señal del cielo. Esa palabra señal es simplemente un comprobante, una credencial. Y pedían una credencial o un comprobante del cielo, o sea, de Dios, de parte de Dios que mora en el cielo. Demandaban un comprobante de que Jesús tenía a Dios de su lado. O sea, que estaban pidiendo que Dios muestre que avala la persona y el ministerio de Jesús de Nazaret. Estos fariseos y saduceos querían comprometer a Jesús a hacer algo que no podía hacer, y así desacreditarlo como el Hijo de Dios. Quería que Jesús muestre algún portento más grande que cualquiera de los que ya había mostrado. Quizás como la de Josué, deteniendo el sol y la luna, o la de Moisés,
haciendo caer maná del cielo, o quizás la de Samuel, haciendo caer truenos y relámpagos para atemorizar a los enemigos filisteos, o quizás como la de Elías, haciendo descender fuego del cielo. Jesús hizo milagros durante su ministerio terrenal y fueron una parte importante de su ministerio. Ahora es importante entender varias cosas de los milagros de Jesús. En primer lugar, entendamos el carácter de los milagros de Jesús. Todos los milagros de Jesús eran señales del poder de Dios. Jesús dijo: si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, si reconocían que esos milagros provenían de Dios, debían reconocer también que Jesús era el Mesías. Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la obra y el poder del Mesías. Pero también debemos entender la calidad de los milagros de Jesús. Jesús había hecho milagros que nadie más podía hacer. Sanó a ciegos, mudos, mancos y cojos. Algunos hasta tenían estas enfermedades desde el nacimiento. Y las curas eran instantáneas, completas, permanentes, sin necesidad de rehabilitación. Controló la naturaleza, los vientos y las olas le obedecían. Alimentó a las multitudes con pocos panes y peces. Expulsó demonios de aquellos que estaban atormentados y demostró conocer los pensamientos de las personas. Pedir otra señal sería decir: esto que has hecho no comprueba nada. Haz algo mejor, algo más grande. No le estaban pidiendo a Jesús que haga otro milagro de sanidad, sino que haga un milagro más grande. Pero ni los fariseos ni los saduceos querían reconocerlo. Así que pidieron más señales. Pero debemos entender la cantidad de los milagros de Jesús también. Jesús ya había hecho muchas señales comprobando que Dios lo había enviado. Dice Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice que los milagros que él tiene en su evangelio son suficientes para creer que Jesús es el Hijo de Dios, el que Dios envió a este mundo. Mientras estaban en la tierra, las señales que Jesús había hecho habían comprobado la identidad de Jesús como el Mesías. Y esas señales eran contundentes y suficientes. Jesús había hecho todas esas señales, todos aquellos milagros y todas las cosas que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Cristo haría. Y las hizo miles de veces. La Biblia llama a esta clase de personas que demandan esta clase de señales a la luz y ante todas las evidencias de las señales que hay, burladores o escarnecedores. Los escarnecedores se burlan y demandan señales a su propio capricho. No reconocen los millones o las millones de señales y quieren una señal más. Y quieren una señal en un momento en particular, de una forma particular. Son muy particulares en cuanto a las señales que demandan. Quieren forzar a Dios a hacer un milagro para entretenerlos a ellos. Quizás no haya momento en la historia en donde el deseo y la capacidad del hombre para burlarse se ha evidenciado más que en la cruz. Judas se burló de él traicionándolo con un beso. El Sanedrín se burló escupiéndole en el rostro, dándole puñetazos y abofeteándole y diciendo que profetice. Los alguaciles se burlaron de él, vendándole y golpeándole, exigiendo que profetice. ¿Quién le golpeó? Herodes y sus soldados se burlaron de él, vistiéndole de una ropa espléndida. Pilato se burló de él, colocando su causa de muerte con las palabras: este es Jesús, el rey de los judíos, y crucificándolo en el medio de dos ladrones. Los que pasaban se burlaban de él, meneando la cabeza y diciendo que si era el Hijo de Dios, se salve a sí mismo y descienda de la cruz. Los líderes judíos se burlaban de él, diciendo que salvó a otros, pero a sí mismo no se podía salvar, y que si descendía de la cruz creerían en él. Los ladrones crucificados con él también
se burlaban diciendo que si era el Hijo de Dios se salve a sí mismo y a ellos también. Así que aquí vemos una gran conspiración. Pero en versículos 2 y 3 vemos un gran contraste. Hay una paradoja aquí, una aparente contradicción. Estos fariseos y saduceos veían algunas señales del cielo, pero eran completamente ciegos a otras. Esta maldad e incongruencia de vida de estas personas hizo que Jesús gimiera en su espíritu. Eso es lo que Marcos nos dice, gimió en su espíritu y le respondió con severidad. Y responde a los fariseos y saduceos describiendo sus capacidades. Veamos un poquito estos dos versículos, 2 y 3. Eran capaces de distinguir el clima. Dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo. Podían pronosticar buen clima para el día siguiente. Nos dice, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. El arrebol es ese color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol. La palabra en griego literalmente significa que el cielo está encendido. Entonces esa forma, ese color rojizo del cielo, que algunas veces nosotros vemos hoy día también, les indicaba cuando se ponía el sol, cuando anochecía, cuando el tiempo ese era rojizo, ellos sabían que al día siguiente iba a haber buen clima. Podían también pronosticar una tempestad. Nos dice, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces ellos a la mañana, si aparecía arreboles o ese cielo rojizo, pero con nubarrones, ellos iban a decir, bueno, hoy va a llover, ahora va a haber tempestad. Hay un refrán en Galicia que dice, cielo empedrado, suelo mojado. Y entonces muchas veces hoy día también, algunas veces viendo la luna que tiene como humedad alrededor, o viendo las nubes, o viendo el viento, uno puede ir determinando el clima o pronosticando el clima. Ellos eran capaces de distinguir el clima, podían pronosticar el clima, pero eran incapaces de distinguir los tiempos. Jesús marca que tienen discernimiento selectivo. En algunas áreas de la vida disciernen bien y en otras no.